ASOTEC significa esfuerzo, significa conocimiento, significa trabajo, respeto, cariño, tolerancia, significa que se te abren nuevas puertas de trabajo y de estudio. Bueno, me siento bien conmigo mismo porque siento que estoy haciendo algo que me va a dar herramientas para poder afrontar un trabajo. Apoyo y amistad. Apoyo porque siento que como que he encontrado mi espacio aquí. O sea, alguien que me escucha. Y amistad es porque era muy tímida y muy retraída y ahora me he abierto a conocer gente nueva. Es mi momento para lograr algo, o sea, pero también para hacer algo en mi vida. Hermosísima la labor que realizan en ASOTEC, que es Asodeco Técnico, y de eso vamos a hablar enseguida. Antes, estos comentarios de Winston Ovallos a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Recuerden hoy el hashtag que estamos utilizando, Soluciones Discapacidad. Lamentablemente, dice él, el Estado no hace factible la aplicación de las leyes para las personas con discapacidad. Agrega por acá, Venezuela no está preparada ni educada para el manejo como sociedad y Estado de ningún tipo de discapacidad. También dice que no existen iniciativas aisladas y particulares, pero la discapacidad como problema de Estado no existe. ¿Cuál es la realidad de una persona con discapacidad intelectual en nuestro país, Andrés? Bueno, desde el año 1993 se decreta la primera ley para las personas con discapacidad. En ese momento se llamaba Ley para Personas Incapacitadas, ¿no? A pasar del tiempo, ya el 5 de enero del año 2007 se promulga la segunda ley en Venezuela que deroga la anterior, que se llama Ley para las Personas con Discapacidad. En esta segunda ley existe una serie de artículos que le brindan beneficios a las personas con discapacidad a incluirse no solamente a nivel laboral, sino social y educativo. E invita al sector empresarial, público, privado y mixto a incorporar al 5% de su nómina a personas con discapacidad. ¿Qué pasa en el nivel de la educación? Blanca de Mendoza dice, ¿qué opinan de la discriminación y exclusión del sistema educativo a las personas con autismo, por ejemplo, Mayra? Las personas con autismo tienen una situación bien particular y es que muchos de ellos no reciben un diagnóstico temprano. Eso dificulta su inclusión. Entonces, hay muchas personas con autismo, muchos niños con autismo estudiando en sistemas regulares. Eso hace que no reciban los apoyos que requieren. Por lo tanto, hay un nivel bastante importante de repitencia, incluso de deserción escolar, porque no logran avanzar en todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, es importante estar atento a los indicadores que nos dicen cuándo estamos en presencia de una persona con autismo o de un niño con autismo y recurrir a tiempo a un especialista, bueno, que nos dé un diagnóstico oportuno, que nos diga qué hacer y recurrir a los centros educativos para ellos. En Venezuela hay un número bastante importante de instituciones educativas públicas dedicadas a la atención de personas con discapacidad intelectual y ellos atienden también a personas con autismo. Ahora, estos logros a nivel jurídico para las personas con discapacidad en nuestro país, ¿se han quedado realmente solo en papel? Bueno, yo creo que hemos avanzado, no hemos logrado lo que necesitamos lograr porque, bueno, estamos en una región latinoamericana y como países latinoamericanos nuestra cultura nos arropa, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud maneja que uno de los issues importantes en materia... De los problemas importantes. Correcto, los problemas importantes en materia de inclusión es la actitud que tienen las personas hacia la discapacidad. Y cuando hay un tema de actitud, entonces ahí se ve comprometido lo que es la inclusión no solamente social, sino educativa, deportiva, cultural y por supuesto laboral. ¿Y cómo es la actitud del venezolano frente a la persona con discapacidad? Sí, bueno, es una actitud que nosotros la hemos medido, digamos, en las empresas y tiende a ser negativa hacia positiva. De rechazo por miedo.
Sí, más que por miedo, yo diría que por ignorancia en el tema. De hecho, la idea es que se lleven talleres de información y concienciación sobre discapacidad y empleo a todos los niveles, no solamente a nivel empresarial, sino educativo, en colegios, en universidades, para así nosotros ir creando potencialmente una sociedad que esté, digamos, identificada con el tema y que el día de mañana sea algo frecuente que puedas interactuar con una persona con discapacidad. Ahora, ¿qué hace Asodeco? ¿Y desde hace cuánto tiempo están trabajando ustedes para satisfacer estas carencias que hay entre la población que presenta algún tipo de discapacidad, aún más si es una discapacidad intelectual? Bien, Asodeco desde 1985 se dedica a la formación para la inclusión. Asodeco comenzó como iniciativa de un grupo de padres de personas con discapacidad intelectual, un poco negados a la creencia de que ellos no podían trabajar. Bueno, las personas con discapacidad carecen de capacidades para el trabajo, por lo tanto hay que tenerlos siempre bajo protección, bajo amparo. Entonces ellos se negaron a esa idea y bueno, vamos a formarlos y vamos a incluirlos. Porque ¿qué pasa cuando yo falte como padre? Exactamente, entonces eso es un tema bien importante porque entonces los padres, gracias a Dios, hay muchos que toman esa conciencia. Cuando yo no esté, ¿qué va a pasar con mi hijo? Tengo que darle herramientas, empoderarlos realmente sobre su vida. Vamos a formarlos para que trabajen. En el año 1988, sí, Andrés, la profesora Morelia Flores de Blanco trajo a Venezuela el programa Creando Independencia, que es el que desarrollamos en Asodeco. ¿Okay? Entonces lo formamos para el trabajo. Ahora, hay algo bien importante que también es cómo se involucran, Mayra, las empresas en todo esto de las ofertas que ofrece Asodeco para que se pueda dar esa inclusión, sobre todo en el área laboral. Cuéntanos de esto. Bien, nosotros tenemos consciente que los padres en muchas ocasiones no pueden pagar la formación, por eso tratamos de aliarnos con empresas que nos ayuden a formar a estas personas desde el punto de vista económico, que nos ayuden a formar a estas personas para luego incluirlas. ¿En qué áreas? En áreas muy diversas, por ejemplo, en áreas operativas como atención al público en establecimientos de comida rápida, como auxiliares administrativos. Hay áreas muy diversas porque todo va a depender de las capacidades que demuestre la persona. Como bien dijo Andrés hace un rato, nuestro fuerte son las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, con el pasar del tiempo, hemos también abarcado otro tipo de discapacidad, personas con otro tipo de discapacidad, por ejemplo, visual, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad motora, porque también ellos han recurrido a nosotros y vemos en ellos también potenciales bastante importantes que además de necesidad de ser incluidas también. Algo que nos llama bastante la atención es que las personas con discapacidad auditiva, visual y motora tienen integridad cognitiva y tienen suficiente capacidad para hacer valer sus derechos. Sin embargo, por su misma condición, pues siempre están como a un lado del resto de la sociedad. Nosotros tratamos de traerlos al centro para poder brindarles los apoyos que requieren y que sean incluidos. Gracias a Dios hemos tenido bastante receptividad de muchas empresas, sin embargo necesitamos, y estamos trabajando en eso, abarcar un número mayor, un número mayor de empresas, porque para nosotros la inclusión parte de, como he venido diciendo, de los apoyos que podemos darle, pero esos apoyos no son solamente de parte de los especialistas de Asodeco, sino también de toda la sociedad. Y la sociedad incluye a las personas que trabajan dentro de las empresas y que deben recibirlos, no solo porque lo dice la ley, sino también porque son parte, el reconocimiento de que son parte de la sociedad. Bien, bueno, tenemos que hablar de todo esto ya un poco más adelante en el programa. Muchísimas gracias, Mayra, por habernos acompañado en esta oportunidad y hablar de esta hermosa labor que está realizando Asodeco. Andrés se queda con nosotros porque ya en el próximo segmento además nos acompaña Jessica Manucia. Ustedes ya la van a conocer y se van a enterar además de cuánto ella ha evolucionado a través de estos talleres, de estos cursos de formación que ofrece Asodeco, además de ese acompañamiento que hacen en el área laboral de forma integral. Ya venimos. Mayra, muchísimas gracias. Muchas Quédense gracias con nosotros. Los participantes
son conscientes o se hacen conscientes en algunos casos de la discapacidad que ellos tienen. Y en el programa, a través de estos 2 años de formación, ellos están desarrollando muchas habilidades y destrezas en las dificultades que ellos tienen para hacer alguna de las cosas. Por ejemplo, el entendimiento, el poder entender un texto. Esas son cosas que actualmente los muchachos tienen dificultad, sin embargo se les da la herramienta. Entonces ellos son conscientes de las limitaciones, eso es algo importante que les brinda el programa, y además les da herramientas para sobrepasar sus limitaciones.